Los cascos de los samuráis, conocidos como kabuto, son piezas de armadura icónicas que representan la esencia y la historia del guerrero japonés. Estos cascos no solo eran elementos de protección vital en el campo de batalla, sino que también eran símbolos de estatus, honor y tradición. La elaboración de un kabuto era un arte en sí mismo, con hábiles artesanos dedicando meses a su creación, utilizando técnicas de forja y decoración que han perdurado a lo largo de los siglos. Un aspecto destacado de los cascos de los samuráis es su diseño distintivo. Cada kabuto estaba diseñado para ser tanto funcional como estéticamente impresionante. Estos cascos solían tener una forma abovedada para desviar los golpes de la cabeza del guerrero, mientras que las placas metálicas adicionales proporcionaban protección para el cuello. Además de su función protectora, los cascos a menudo estaban adornados con elaboradas crestas y decoraciones que representaban el linaje, las creencias religiosas o las proezas en combate del samurái que lo llevaba. La fabricación de un kabuto era un proceso meticuloso que implicaba múltiples etapas. Primero, se creaba una base de metal que se ajustaba a la cabeza del guerrero. Luego, se añadían placas adicionales para reforzar la estructura y proporcionar protección adicional. Después de que se completaba la parte funcional del casco, los artesanos comenzaban el proceso de decoración. Esto implicaba la aplicación de intrincados diseños en relieve, incrustaciones de metales preciosos o la pintura de motivos elaborados. En cuanto a los materiales utilizados en la fabricación de los cascos de los samuráis, el metal era el componente principal. El hierro y el acero eran los materiales preferidos debido a su durabilidad y capacidad para resistir los golpes de espada y otros ataques. Sin embargo, algunos cascos también incluían componentes de cuero, seda o madera para mayor comodidad o para agregar detalles decorativos. La evolución de los cascos samuráis a lo largo de la historia estuvo impulsada por una serie de factores clave que reflejaban las necesidades tácticas, tecnológicas, culturales y estéticas de la época. Con el desarrollo de nuevas técnicas y armas de combate, como la introducción de la pólvora y las armas de fuego, los samuráis necesitaban cascos más resistentes y protectores para enfrentar las crecientes amenazas en el campo de batalla. Las estrategias de guerra evolucionaron con el tiempo, y los cascos también tuvieron que adaptarse para proporcionar la mejor protección posible sin comprometer la movilidad y la capacidad de percepción del samurái en combate. Los cambios en las preferencias estéticas y las influencias culturales también jugaron un papel en la evolución de los cascos samuráis, con estilos y diseños que reflejaban las tendencias de la época y las tradiciones artísticas japonesas. Kawari Kabuto destaca por sus diseños fantásticos, los cuales asemejaban elementos de la escultura y mitología japonesas, incluyendo animales, cuernos y detalles ornamentales que reflejaban el estatus y la identidad del portador. Eran tanto una pieza funcional como una obra de arte. Su forma cónica y su protección facial ofrecían una gran defensa contra los ataques en combate, mientras que su apariencia imponente infundía respeto y temor en el campo de batalla. Hoy en día, los Kawari Kabuto se consideran una pieza de colección valiosa y un símbolo de la rica historia y tradición guerrera de Japón. Tsuji Bachi Kabuto, caracterizado por su diseño robusto y ornamentado. Tradicionalmente, presenta múltiples láminas metálicas que forman un patrón acanalado, lo que le confiere un aspecto distintivo y protección adicional. Este casco solía estar decorado con elaborados motivos y adornos, reflejando el rango y la riqueza del guerrero que lo portaba. Utilizado principalmente durante los periodos Muromachi y Edo, el Tsuji Bachi Kabuto es una pieza emblemática de la armadura samurái. Su diseño no solo ofrecía protección en batalla, sino que también tenía un importante valor estético y simbólico. Tsunari Kabuto. Caracterizado por su forma simple y práctica. Este casco presenta un diseño liso y redondeado, compuesto por varias placas de metal ensambladas para cubrir y proteger la cabeza.
A menudo se incluye una visera y protecciones laterales para mayor defensa. Utilizado principalmente durante el periodo Edo, el Tsunari Kabuto destaca por su funcionalidad y su construcción robusta. Aunque menos ornamentado que otros cascos samuráis, ofrece una eficaz protección en combate. Eboshi Nari Kabuto. Es un casco que imita la forma de un sombrero tradicional llamado eboshi. Este diseño distintivo combina funcionalidad con estética, ofreciendo protección mientras mantiene un aspecto elegante. Fabricado con placas de metal, el casco proporciona cobertura robusta a la cabeza. Utilizado principalmente durante los periodos Muromachi y Edo, es conocido por su estilo y su simbolismo. Su diseño refleja la influencia de la moda civil en la armadura samurái. El Kabuto Tsuji-bachi de Yoshitsune era una obra maestra de diseño y funcionalidad. Sus placas metálicas en forma de crestas no solo proporcionaban una protección excepcional contra los golpes enemigos, sino que también agregaban una apariencia imponente al casco. La disposición de estas crestas evocaba la imagen de un insecto formidable, transmitiendo la ferocidad y la determinación del guerrero en el campo de batalla. La imagen de Yoshitsune infundía temor en los corazones de sus enemigos, marcando su presencia como un líder formidable y temible que no debía subestimarse. Famoso por su lema, rápido como el viento, silencioso como el bosque, fiero como el fuego y sereno como la montaña. Shingen era conocido como el tigre de Kai y su mayor rival fue Uesugi Kenshin, conocido como el dragón de Echigo. En la mitología china el dragón y el tigre son rivales y se combaten sin que ninguno de ellos consiga la victoria definitiva. El kabuto de Shingen era más que una simple pieza de armadura, las 6 placas metálicas principales ofrecían una protección confiable para la cabeza del guerrero, mientras que su diseño permitía una movilidad superior y una visión mejorada. Esta combinación de protección y agilidad hizo que este casco fuera una parte esencial en su arsenal, permitiéndole liderar sus tropas con eficacia y mantenerse alerta en todo momento durante el combate. Continuamente se refiere a Kenshin como el dragón de Echigo, debido a sus habilidades demostradas en el campo de batalla, convirtiéndose en un referente militar. Su rivalidad con Takeda Shingen marcó una gran importancia histórica en el Japón feudal, por todo lo que representó como ejemplo de honor y respeto entre dos verdaderos guerreros. A raíz de su gran devoción al dios de la guerra Bisamonten, muchos de sus seguidores creían que era el avatar de esta deidad, por lo que lo llamaban también el dios de la guerra. Kenshin inspiraba admiración y respeto, tanto entre sus propias tropas como entre sus enemigos, marcando su presencia como un líder indiscutible. Su liderazgo carismático, habilidades militares y devoción religiosa lo convirtieron en uno de los daimyos más respetados y admirados de su época. Conocido como el dragón de un solo ojo, pertenecía al clan Date, una familia de poderosos samuráis que gobernaban la provincia de Mutsu en el siglo XVI. A pesar de perder un ojo en su infancia debido a una enfermedad, esto no le impidió convertirse en un insigne guerrero y líder. Bajo la tutela de su padre, recibió una educación rigurosa, aprendiendo disciplina, estrategia militar y todas las habilidades necesarias para convertirse en un valioso líder. El kabuto de Masamune era un testimonio de su singularidad y valentía en el campo de batalla. La apariencia estrellada única del casco no solo era estéticamente impresionante, sino que también simbolizaba el aura de poder y liderazgo que tenía. La presencia de Masamune inspiró confianza en sus tropas y enviaba un mensaje claro a sus enemigos sobre su estatus como una figura dominante. Desde joven, Nobunaga demostró ser un líder atípico y audaz. Heredó el liderazgo del clan Oda a la edad de 17 años en un periodo lleno de conflictos entre señores feudales que luchaban por el poder. Se destacó por su innovación en tácticas militares y su habilidad para capitalizar las nuevas tecnologías, como la utilización de armas de fuego. El kabuto de Nobunaga era un símbolo de su enfoque implacable en la unificación de Japón. Hecho de acero sólido y pesado, este casco simbolizaba la fortaleza y la resistencia,
reflejando su determinación para enfrentar cualquier desafío en el campo de batalla con firmeza y determinación. Nobunaga inspiraba confianza en sus tropas y enviaba un mensaje claro a sus enemigos sobre su inquebrantable voluntad de lograr la victoria a cualquier costo. Hideyoshi era hijo de un Ashigaru, soldado de infantería, que no tenía apellido y recibió el nombre de infancia Hiyoshimaru, recompensa del sol. La leyenda dice que su padre se despertó con una luz brillante que convirtió la noche en día. Una voz desde la luz explica que su hijo traería luz, paz y unidad a Japón. Esta historia inspiró el famoso kabuto estilo Toukan de Hideyoshi, que presenta un resplandor dorado de sol que emerge desde la parte posterior y brilla sobre Japón. El éxito y el estatus de Hideyoshi lo precedieron cuando sucedió a Nobunaga después de su muerte, cumpliendo la ambición de Nobunaga y la profecía de su padre de poner fin a la era Sengoku, trayendo paz y unidad a Japón. Se asegura que durante todas las batallas que peleó, nunca recibió una herida. Su famoso casco adornado con cuernos de ciervo aseguraban que fuera completamente identificado en el campo de batalla. Una de las razones por las que tenía astas de ciervo no era solo para que pareciera más fuerte o más temible, sino por una experiencia que siguió a una batalla decisiva. Cuando vio a un ciervo abriéndose paso a través de los bosques, mostrando a Tadakatsu el camino a su hogar. Al ver esto como auspicioso, Tadakatsu adoptó la imagen del ciervo en sus esfuerzos por guiar y servir aún más a su señor, algo que hizo con valentía y honor por el resto de su vida. Tadakatsu siempre imponía respeto y admiración, marcando su presencia como un líder indiscutible cuyo mando debía ser seguido sin dudar. Ieyasu estableció el tercer gobierno militar en la historia de Japón, el llamado Bakufu Tokugawa, logrando que el emperador le diera el título de shogun, el cual no había sido usado desde el siglo XII, comenzando así el gobierno del shogunato Tokugawa, que gobernó Japón desde la batalla de Sekigahara, en 1600, hasta la restauración Meiji en 1868. Está considerado como uno de los tres grandes unificadores de Japón. Creó hábilmente un sistema mediante el cual él y sus sucesores podían mantener el equilibrio del poder de la familia Tokugawa. Ieyasu imponía respeto y autoridad, consolidando su posición como un líder indiscutible cuyo mando debía ser obedecido sin cuestionamientos. Si te gustó nuestro video, regálanos un like, compártelo y suscríbete si aún no lo has hecho para seguir con nosotros. Tampoco olvides darnos tus comentarios, ya que son muy valiosos y nos ayudan a seguir mejorando como canal. Hasta la próxima, guerreros amantes de la historia.